Entonces, eh, vamos hoy, muchachos, a hablar precisamente de lo que va a ser el motivo del ensayo, del trabajo que ustedes van a elaborar en esta semana, en la semana 3. Vamos a hablar de la escritura, de la redacción y de las diferencias que existen entre lo que es una redacción académica y una redacción científica. Hay muchas redacciones que son científicas y académicas o académicas científicas, pero si hacemos solo una de cada tipo, son diferentes, los objetivos son diferentes. Entonces, la escritura es una manifestación humana, es un proceso. eh, en los primordios, en los primeros tiempos de la humanidad, el hombre ya escribía, pero no escribía con las letras que hoy conocemos, muchachos. ¿Cómo escribía al inicio el hombre? ¿Se valía de qué para Con transmitir? dibujos, algo así. Exacto. Los Jeroglíficos. dibujos, los jeroglíficos, eran figuras que diseñaban, ¿no? Muchas veces en la arena, con un palo, muchas veces con un pedazo de una piedra que tenía algún color, se dibujaba en las paredes, muchas veces incluso utilizando algunos instrumentos para poder picar la piedra y diseñar. En los papiros, en el Egipto antiguo, ya también utilizaban hojas, utilizaban colores naturales, tintes que salían de las plantas para poder hacer las figuras, los dibujos, y muchos de esos datos históricos los hemos recogido gracias a esa información que se encuentra en piedras, en paredes, en hojas, en una serie de textos, ¿no? Que el hombre inventaba, buscaba la forma de poder comunicar. Así que es una necesidad humana comunicar, es un deseo de comunicar. El ser humano es un ser eminentemente social, como yo les dije, y necesita comunicarse a través del habla, que es este fenómeno sonoro, pero también a través del texto escrito. Yo les decía hoy a unos alumnos míos, nosotros en el occidente, en la mitad occidental del mundo, utilizamos la escrita de izquierda a derecha. Los árabes escriben de derecha a izquierda, así que cuando nosotros abrimos un libro aquí en el lado occidental y lo cerramos, ahí es por donde comienzan los árabes, es como que leerían al revés. Y ellos cuando nos ven a nosotros abriendo los libros, también dicen, ustedes abren los libros al revés, pero no es que abrimos al revés, sino que nuestra escrita es de izquierda a derecha y la de ellos de derecha a izquierda. Así que el ser humano ha creado una serie de códigos de letras, ha inventado estos signos que son las letras para poder unirlos, formar palabras, con las palabras formar oraciones, con las oraciones formar frases más amplias, párrafos y textos. La comunicación se da constantemente en el ser humano. Desde que nace a través de simples sonidos, del lloro, etcétera, hasta que muere ya con una historia escrita de vida. La escritura permite al hombre llevar al papel o llevar a un texto, llevar a un apoyo, a una fuente de apoyo, aquello que piensa a través de los signos, a través de las letras, ¿no? Nosotros sumamos las letras. Tenemos el abecedario, juntamos las letras de mil y un maneras y salen las palabras y salen los textos. Y la escritura es vista como un sistema de representación gráfica del lenguaje. Porque esta expresión del lenguaje hablado es una expresión sonora, muchachos, pero en el papel ya son los grafemas, las figuras de las letras, los dibujos de las letras, que lo aprendemos gracias al proceso de alfabetización. Mire que cuando vamos a la escuela, en la primaria, que comenzamos a conocer las letras, nos enseñan a dibujar las letras. Y dibujando las letras, nos familiarizamos con la letra y con el sonido, cómo suena, ¿no? Y juntando esas letras, las vocales con las consonantes, sale una serie y una cantidad de sonidos y una infinidad enorme de palabras. Y esas palabras se llevan al texto. Esa forma de plasmar las palabras en el papel nos permite también plasmar ideas, escribir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por ejemplo, ¿en qué tipo de textos se expresa los sentimientos de las personas, las emociones, los amores? En poema, tal Poema. vez, cartas de amor.
Correcto, en las cartas de amor, en los poemas, en las coplas populares, ¿no? Vean que muchas de las canciones nacionales nuestras, la música nacional, no fue escrita por poetas ni por literatos, fue escrita por gente del pueblo que iba aprendiendo de las sensaciones, de las emociones del día a día, de la cultura popular, una serie de elementos que después lo plasma en el papel. Y esa escritura es la que nos permite a nosotros evidenciar la gran cantidad de riqueza cultural que nosotros tenemos. Esas letras que quedan en los papeles son un patrimonio, es la manifestación de nuestra cultura, de nuestra historia, de lo que pensamos, sentimos, de la propia historia de los pueblos, ¿no? La escritura nos permite poner en el papel todas las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente. Llevar al papel una serie de elementos y hacer con que ese mensaje que yo como escritor, como persona que escribí ese texto, lo quiero transmitir a alguien, reciba una cantidad de receptores mucho mayor, una gran cantidad de público, porque dígame usted, los libros, ¿a cuánta cantidad de gente llega? Y es un autor, por ejemplo, Gabriel García Márquez, un gran escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, fue traducido a una gran cantidad de lenguas y dialectos en el mundo entero. Y su obra queda plasmada no solo en español, sino en otras lenguas también. De tal manera que el hecho de que la escritura permita plasmar en el papel las letras y por tanto los textos y las ideas, hace que estos textos sean unos guardianes de la cultura, guardianes de los patrimonios. Es por eso que miren, en las grandes bibliotecas del mundo y aquí en el Ecuador existen los archivos que son cuidados con mucha atención porque ya el papel de esa época, de épocas muy antiguas, se desgasta, se daña, y no es cualquiera que puede tocar, y es por eso que esos libros muy antiguos, si usted va a una biblioteca y dice, yo quiero sacar tal libro del año 1800, no sé qué, 1900, no le dan para manipularlo fácilmente. Muchos de esos libros han sido digitalizados para que usted lo observe en la computadora, las fotografías del papel, pero ya no se puede porque se daña ese material. Cada vez más se hace mucho más el cuidado de estos materiales porque son verdaderas joyas, ¿no? Verdaderas joyas de la historia y de la literatura. El propósito de la escritura, muchachos, los objetivos, ¿para qué se escribe? ¿Para qué escribe la gente? Para perennizarse, para quedar en la historia, para dejar una huella, para dejar una marca, para transmitir conocimientos, para comunicar ideas, pensamientos, para persuadir, para invitar a la gente a pensar en algo, para sensibilizarla. Hay un escritor argentino, José Ingenieros, ya fallecido, que escribía textos maravillosos sobre la moral, el comportamiento, la actitud de las personas ante la vida. Y cuando usted lee esos textos escritos hace un buen tiempo atrás, tienen tanta actualidad que usted dice parece que fuera escrito hoy o ayer, porque nos habla de cosas que sentimos ahora y que vivimos ahora. Entonces, la escritura también permite, muchachos, que los conceptos, las ideas, no se queden en el pasado, que se vayan actualizando y que nosotros como lectores vayamos interpretando esos libros a la luz de nuestros días. Quiere decir, leo un texto y me siento parte de ese texto y lo traigo aquí, a mi época. Esto es muy importante que veamos el libro, los textos escritos, como una manifestación del pensamiento del ser humano. Hay muchos libros que nos ayudan también a la reflexión, hay libros que nos ayudan a pensar, a tomar decisiones, hay libros que nos ayudan también a expresarnos. Cuando nosotros escribimos o leemos, nos expresamos. Hay una terapia que mandan los psicólogos, muchachos, cuando una persona está en una situación difícil. Le dice, cómprese un cuaderno y escriba sus emociones de todo el día. Y es una forma de relajarse y al mismo tiempo es una terapia, porque al escribir, usted está soltando sus emociones y diciendo en el papel lo que no le dice al psicólogo, lo que no le dice a su mejor amigo, lo que no le dice a su novio, a su novia, a su esposo, etcétera.
Entonces, la escritura permite que todas esas emociones del ser humano puedan ser plasmadas en el papel. Al mismo tiempo, como les decía, los libros, la escritura nos permite guardar información, nos permite preservar el conocimiento, la historia, nos permite mantener esos documentos como parte del caminar del ser humano en los diferentes pueblos, mantener tradiciones y culturas, nos permite aprender, porque a través de los libros, a través de los textos, la lectura es lo mejor que podemos hacer, aprender y adquirir conocimientos. La lectura, muchachos, de estos textos nos permite mejorar la memoria, nos permite aprender más palabras para poder comunicarnos, nos permite desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Entonces, la escritura, la literatura, la comunicación, la lectura, son para nosotros, para nuestra mente, lo que es el ejercicio para nuestro cuerpo. ¿Para qué necesitamos ejercitar el cuerpo, muchachos? Para estar sanos, ¿Para qué? para estar saludables, Para licenciado. estar saludables, correcto. Para hacer, cuando hacemos ejercicio buscamos estar saludables, buscamos estar activos, buscamos mejorar nuestras condiciones de vida, etcétera. Leer nos hace bien acá a la cabeza. Escribir nos hace bien a la cabeza. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la mente, nos ayuda a mejorar nuestras capacidades intelectuales, a estar más activos. Recomiendan incluso que para evitar enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, leamos más, escribamos más, porque esa es la forma en que, así como el cuerpo hace ejercicio, nuestra mente hace ejercicio leyendo, escribiendo, pensando, raciocinando, procesando. Entonces es muy importante que consideremos también aspectos como estos, muchachos. Cuando vemos un texto, generalmente podemos hacer una lectura rápida y después hacemos una lectura más crítica, más reflexiva. ¿Cuándo es que nosotros verdaderamente entendemos el texto? ¿Con una lectura rápida o con una lectura reflexiva? Con la lectura reflexiva. Correcto, Marco, con la lectura reflexiva. ¿Por qué? Porque paré para pensar, estoy leyendo, estoy entendiendo, estoy asimilando, ¿no? Es un proceso. La lectura rápida me puede dar una información rápida, pero si yo le digo, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dice este? ¿Y qué el personaje? Y le hago preguntas y usted se queda así. No es que yo solo hice una lectura rápida. Entonces, Marco Bonilla, dígame, Dicen, tengo una pequeña duda. dígame. Eh, bueno, con respecto a lo que estábamos hablando antes, entendemos que la comunicación, uno de los fines es la persuasión, ¿verdad? Así es. Ya, uno de los fines de la comunicación es la persuasión, obviamente, obviamente comunicándose de la mejor manera. La cuestión es aquí, ¿cuál sería la diferencia entre comunicación, en este caso escrita, persuasiva, y comunicación escrita que me guste? No sé si me hice entender, Liz. Comunicación escrita que usted escriba o que usted lea. Me voy vuelta a la idea. Sí, Un dígame ejemplo, nomás. ya. Digamos que si hablamos de comunicación escrita que me guste, digamos así. Yo podría poner un ejemplo, no sé, una obra de algún escritor ecuatoriano Ya, que describa de Ecuador. Es correcto, ya obviamente que entendí. me gusta, ¿verdad? Es obvio que me Sí, gusta. Ahora la pregunta es, aquí, ¿qué ejemplo le podríamos poner a la escritura, en este caso, de una forma persuasiva, como usted nos puso un ejemplo, un libro? Que a mí me ya, guste para entender el libro, yo tendría que ponerme a leer y analizar, ¿no es cierto? Y en el caso claro. que en este libro hay cosas que como usted dice, que si mientras no se produzca reflexión en uno mismo, no se ponga a analizar, tal vez piense que eso que dice ese texto es real. ¿Algún ejemplo tal vez que nos pueda decir Sí, sí, me fui a la idea, eso es la licenciada, que me pueda. correcto, correcto. Por ejemplo, hay los libros de autoayuda. No sé si ustedes han escuchado los libros de autoayuda. Por ejemplo, de Paulo Coelho, del escritor Paulo Coelho. Son libros que le llevan a la persona a pensar, a reflexionar, a un monólogo, quiere decir, a pensar en mí mismo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer. Hay muchos libros, no sé si han visto esos títulos que son vitaminas espirituales o encuentra a la persona vitamina. Entonces, es como que no es solamente leer, como por ejemplo, usted puede leer una obra, por poner, ¿no? Gabriel García Márquez,
Cien años de soledad, es una obra literaria, es una pieza en prosa, y usted le está leyendo y es la literatura ahí. Usted siente el gusto de leer por un gusto literario, por una intención de aprender, de conocer, de entender, es el arte como tal. Pero cuando yo me leo un libro que me dice, por ejemplo, de autoestima, de elevar el espíritu, de encontrar mejores condiciones de vida para mí, de mejorar, ya no es solamente la literatura por ser bonita y que estoy leyendo y que me nutre como el gusto por la literatura, por el arte como tal, sino que estoy leyendo, me gusta, pero al mismo tiempo me hace bien, me ayuda en el plano personal a motivarme, a transformar, hasta a transformar mi vida. Hay libros que cambian la vida de las personas. Hay libros que han enseñado a la gente a vivir mejor. Pongo un ejemplo que ya no tiene que ver con esto, sino con la forma de ser de las personas. Por ejemplo, hay un manual de relaciones humanas, de cortesía, de etiqueta de Carreño. Entonces le enseña hasta cómo sentarse, cómo pararse, cómo no sé qué. Hay libros de etiqueta y protocolo, de cómo actuar en determinados espacios. Quiere decir, cada libro, cada obra que pasa por nuestras manos, no es que viene con esa intención, pero yo le asumo así, ¿no? Si yo estoy leyendo este que me dice cómo me siente, cómo me pare, cómo me no sé qué, estoy entendiendo que me está enseñando a actuar mejor en determinados espacios sociales. Si yo estoy leyendo la obra de José Ingenieros, El hombre mediocre, que es una obra cumbre de este escritor argentino, usted dice el hombre mediocre, pero debe ser entonces que acaba de insultar en ese libro o solo hablará de lo malo. No, en el hombre mediocre, él habla de la diferencia o de esa lucha entre el bien y el mal, entre ser mediocre y ser una persona íntegra, entre actuar bien y decidir actuar mal porque yo quiero, usando mi propia cabeza. Entonces, cuando yo leo ese libro, no solamente lo leo por entretenimiento, por gusto por las letras, sino que al mismo tiempo me va dejando una huella. Es por eso que dicen que nosotros, los lectores, cuando leemos, poco a poco vamos, al mismo tiempo que aprendemos, nos vamos transformando, porque son nuevas cosas que pasan en nosotros, que entendemos mejor la vida. Depende de la literatura que nos guste. Yo les decía hoy a unos alumnos míos, ¿qué les gusta? Entonces uno me decía, a mí me gusta mucho la literatura de terror. Y yo le decía, ¿qué siente? Y dice, me emociono, me asusto, me impresiono. Ella quiere sentir esas emociones y por eso le gusta, porque no es cualquiera que dice me gusta la literatura de terror. Entonces hay otro dice, no, a mí me gusta la literatura policíaca de investigación y que al final se sabe quién ha matado y no sé qué. Y entonces le digo, ¿y qué siente usted? Dice, esa búsqueda constante, esa constante curiosidad. Entonces aquí vamos a algo, Marco, que es la intención del lector. ¿Qué quiero yo leer? ¿Qué me gusta leer? Porque una cosa es que yo les diga, lean esto. Yo como profesora vengo y les digo, lean esto. Ustedes obligatoriamente leen, como nos hacían en el colegio. Tienen que leer este libro. Guste o no guste, tocaba leer. Pero ya ustedes, yo como lectores libres, espontáneamente buscamos un libro y decimos, esta es la literatura que me gusta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la literatura esta de reflexionar. Y también me gusta la literatura clásica, la típica literatura bella, ¿no? La poesía, la prosa, los textos de grandes autores. Me gusta. Pero me gusta mucho en este tiempo que vivimos, que yo veo que luchamos mucho por nuestras emociones, las cosas que pasan. Me gusta mucho los textos que me llevan a pensar, que me llevan a asumir otra postura. Eh, Hay gente que, por ejemplo, le gusta mucho las frases célebres y hay textos de frases célebres. Y cuando usted lee la frase y se acabó de leer, en un minuto leyó la frase, pero le queda aquí, zumbando la frase y usted queda pensando, ¿y qué quiere decir? ¿Y por qué esta frase? Y de una frase, de unas 10 palabras, por su cabeza ha pasado mil pensamientos. Entonces, esa es la riqueza de la escritura, que nos convoca, nos invita, nos incentiva a muchas cosas. Hay un escritor cardenal, un poeta nicaragüense que fue sacerdote y después salió del sacerdocio y se hizo escritor liberal, medio comunista.
Los poemas de él son todos hablando de la libertad, de los pueblos, de las naciones. Entonces, para yo dedicarme a leer un libro de Ernesto Cardenal, tengo que tener ese gusto por lo patriótico, por la cuestión, las temáticas de las naciones, de los países. Y ahí surgen entonces los gustos, Marco. Yo les puedo decir, a ver, ¿qué le gusta a cada uno de ustedes? Como le pregunté hoy a unos alumnos míos. Entonces, cada uno tiene sus gustos. Y ahora lo que pasa también, que eso quisiera yo que pensemos, en los últimos tiempos la gente como que lee menos. No leemos mucho, también porque los libros están como fuera de nuestro acceso, están caros, los libros están caros, ¿no? Pero tampoco vamos a las bibliotecas, nadie promociona una biblioteca, las bibliotecas en muchos lugares están vacías. Una feria de libros, la gente casi no va a la feria de libros, la gente prefiere ir al shopping. Entonces, los cambios que se han dado en nuestra sociedad también nos llaman la atención para que veamos esta nueva visión de lo que es en nosotros, en este tiempo que vivimos, esta nueva visión de lo que es la literatura, de lo que son los libros. Usted puede leer y relajarse, desestresarse, puede aparecerle nuevas ideas, de uno de ustedes puede surgir un escritor. ¿Por qué? Porque cuanto más lee, más aprende y más quiere incluso escribir, quiere escribir sobre lo que usted lee. Entonces yo creo que es una riqueza muy grande el tema de la escritura y de la lectura y están los dos en conexión. Cuanto más leemos, Marco, más voluntad tenemos de conocer más, de leer más, de escribir más. Cuando no leemos, que lamentablemente pasa eso, o nos conformamos con las cositas aquí del celular nada más, como que vamos perdiendo ese gusto y vamos perdiendo el deseo de conocer más a través de los libros. No sé, en la biblioteca yo me he ido a veces y los muchachos, por ejemplo, en la Universidad de Bolívar, les veo sí en la biblioteca, pero cuando les mandan deberes. Pero yo no les veo ahí sentados con libros o en las hierbas que hay por ahí, como se ve en otros lugares, a veces la gente inspirada se siente en un patio y lee, no les veo en eso. Porque se ocupan con otras cosas, hay otros intereses ahora, ¿no? Hay otros gustos, pero yo sí les aconsejaría a ustedes que cultiven más, muchachos, la escritura, la lectura. De ustedes puede salir grandes escritores, puede salir gente que puede comunicar muchas cosas. ¿Alguien más, muchachos, que quiera opinar sobre esto? La escritura No, es, Alicen, creo que ahí sí está claro. ¿sí? La escritura, muchachos, es escribir. Lo que pasa es que ya no escribí, o bueno, ustedes pueden escribir aquí, ¿no? Que ahora ya se han acostumbrado más con el celular y la computadora, pero escribir les va a relajar, les va a desestresar. Ya digo, los psicólogos utilizan como una terapia para relajarse, mandan a sus pacientes a que escriban. Y se escriba lo que le pase en el día, la idea que le pase por la cabeza. Coja, escribe, escribe, escribe. Y podrían hacer de ahí lo que se hacía. Había un movimiento literario en Estados Unidos en los años 60 que se llamaba el movimiento Dada. Y ellos escribían cualquier cosa. Y había una técnica que ellos utilizaban para la creación de poemas que se llamaba la técnica del cadáver maravilloso. ¿Y cuál era la técnica del cadáver maravilloso? Era que se sentaban en círculo así los poetas, los artistas, estos medio bohemios, ¿no? Se sentaban y cada uno cogía un papelito y en ese papelito escribía el primer pensamiento que le venía a la cabeza y después juntaban todos los papelitos y hacían un poema juntando todos esos papelitos. Entonces el uno decía del amor, el otro la preocupación, el otro la vida, el otro la tristeza, el otro la traición. Se sumaban todos esos pensamientos y surgía un poema. ¿Y por qué le llaman el cadáver maravilloso? Porque maravillosas son las ideas que están ahí, pero es un cadáver, entre comillas, lo que ellos explicaban, porque es juntar piezas, es como armar un Frankenstein. Uno dice, otro dice, otro dice, y al final nos sale un poema, pero puede ser que en el primer verso habla del amor y el último verso que escribió Juan o Pedro habla de la traición y el otro habla de la muerte. Y esa mezcla hace con que la gente reflexione de la cantidad de ideas que están en la cabeza de las personas y que juntas pueden dar algo maravilloso,
pero que no tiene la misma temática, porque antes de hacer el poema, estos poetas del movimiento Dada no decían, a ver, Fabricio, Marco y todos los que están aquí, vamos a escribir sobre el amor. Ahí sí salía una cosa organizada, todos escribían sobre el amor, lo que querían, pero sobre el amor. En cambio, ellos decían, no, escriban la primera idea que les venga a la cabeza. Y lo primero que le puede salir a una persona es decir, me duele la cabeza. Y otro puede decir, ay, qué pesado está el día. Y el otro puede decir, hoy la lluvia me cae mal. Otro puede decir, adoro el sol. Es decir, y se juntaba y salía el cadáver maravilloso. Y esta fue una teoría que mantuvieron ellos en los años 60 que decía, todas las personas tenemos gran riqueza dentro de nosotros y la cosa es organizarla, porque si no lo organizamos, toda la riqueza que tenemos, si no juntamos todas las ideas maravillosas, ¿cómo podemos conseguir algo bonito? Si está en desorden, es un cadáver. Si está en orden, es un poema. Entonces, es la transformación que se da cuando hay la intención comunicativa, la intención creativa. La creación es parte de la escritura. Si yo quiero escribir, primero, ¿por dónde va a pasar lo que yo voy a escribir? Por aquí. Primero tengo que pensar lo que voy a escribir. Porque de lo contrario puedo hacer rayitas, como cuando estamos hablando por teléfono y no sabemos qué hacer y estamos rayando una hoja, una servilleta. Pero cuando yo sí quiero comunicar, sí quiero transmitir algo, pienso y escribo sobre lo que pienso. Entonces hay una acción, causa-efecto. Causa, lo que me inspira a pensar, efecto, lo que escribo, lo que llevo al papel. Entonces, la escritura es para los grandes escritores, para la gente que ha dejado su marca en la historia de la humanidad, la escritura es una pasión. Yo hace días tuve aquí un muchacho que estuvo en la cárcel y en la cárcel escribió y estoy leyendo ahora sus poemas para ver si lo publicamos. Y, yo leía los poemas, lo que él ha escrito, que él escribió en la cárcel. Entonces él escribe de las nubes, de las plantas, de las rejas, de no sé qué. Y yo leo y me pongo a pensar que él escribió eso allá adentro, encerrado, encarcelado. Entonces yo digo que, cómo él estaba, ¿no? Encerrado, pero su cabeza volaba, su mente volaba. Era como lo que decía Nelson Mandela, muchachos. Él estuvo 29 años en la cárcel, escribió algunos libros en la cárcel y decía, nunca mi mente estuvo presa. Yo estuve preso, mi cuerpo, pero mi mente no estuvo presa. Entonces, lo que tiene la creación literaria y la forma como manifestamos en el papel, en el texto, es precisamente, muchachos, esa libertad, la libertad de crear, la libertad de escribir. Ahora, lógicamente, cuando usted ya va a publicar un libro, ya va a pasar a un libro, normalmente pasa por un grupo editorial, un grupo que le revisa, a ver cómo está y no sé qué, pero cuando son obras literarias, el contenido es totalmente libre. Yo no puedo cambiar lo que usted quiere, lo que usted quiere expresar. Y a mí me dan un libro para revisar y yo reviso, pero yo no cambio lo que usted dice. Yo lo que le organizo, que quede bien, la forma, más que el contenido. El contenido es suyo, salió de usted y yo no puedo cambiar, a no ser que por ahí aparezca una falta de ortográfica que puede aparecer y qué, pero lo demás, el contenido no se cambia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la escritura nace, la escritura literaria, la escritura como creación nace de una pasión, de la pasión de crear y de un proceso mental, cognitivo, pensamiento, y eso va a las letras. Es por eso que muchos escritores buscaban alejarse de los medios, de algunos medios muy urbanos para escribir. Por ejemplo, Ernest Hemingway, él buscaba ir a una casa que él tenía cerca del mar y decía que el sonido de las olas le inspiraba. Y hay gente que busca irse al campo. Y hay gente que no importa dónde escriba, está creando también. Entonces, depende de cada persona. Es muy individual la creación, muy personal. Tiene que ver con la manera como cada persona también se siente, como cada persona escribe, cada persona se inspira, ¿no? Lo que para mí puede no ser motivo de inspiración, puede ser para una persona motivo de inspiración. Usted dice, no, a mí, ¿qué me dice un barco? Nada, pero sobre un barco puede escribirse una obra, puede escribirse un poema. Entonces, tiene mucho que ver con nuestra creatividad.
Y por eso, muchachos, es tan importante que cuando nosotros analicemos un texto, veamos qué tipo de texto es. Por ejemplo, una cosa es leer un poema, otra cosa es leer una obra literaria, una novela, y otra cosa es leer un trabajo científico. En el trabajo científico yo voy a lo objetivo, a lo que está ahí. No puedo salir de lo que dice el texto, ¿no? Pero si voy a una obra literaria, yo la interpreto. Si voy al poema, un poema de amor, un poema de revolución, de reaccionario sobre las situaciones que vive el mundo, etcétera. Ahí sí va mi corazón, va mi pensamiento, va mi sentimiento. Pero en un texto científico no, porque ahí es la ciencia y la ciencia es 2 más 2, que es decir, no puedo salirme de ahí. Los textos científicos nos alinean el camino. Los textos literarios, la poesía, la interpretación de una novela, de un libro, me abre la cabeza y por eso es que yo le puedo decir, Marco, ¿qué pensó de este libro? Fabricio, ¿qué pensó de este libro? Y les puedo decir qué pensó, pero sobre lo que dice la ciencia, yo no le puedo decir qué pensó, yo tengo que decir qué dice la ciencia. Y ahí nos toca repetir. Eso es así, que decir, por eso es que la ciencia es ciencia y la literatura es otra cosa, es muy diferente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos redacción académica, redacción de textos científicos, redacción universitaria, nos guiamos por normas, nos guiamos por reglas, incluso ustedes saben que existen las famosas normas APA, que nos indican cómo tenemos que escribir, cómo tenemos que citar, cómo tenemos que elaborar el índice o la bibliografía, etcétera. Es diferente de lo que es la creación literaria, que es mucho más libre, que puede escribir la gente como quiera, ¿no? Los puntos van donde quiera. Hay poetas y hay escritores que no respetan mucho el tema de la puntuación. Entonces, usted cuando lee tiene que concentrarse bien para entender cómo va el mensaje, porque usted sabe que las pausas en un texto son importantes. Es como cuando hablo, yo tengo que hacer pausas para que se entienda dónde termina y dónde comienza una oración. En el texto escrito, ¿qué me indica las pausas? Los signos de puntuación, las comas, el punto seguido, el punto aparte, las comillas, los paréntesis, todo eso comunica, todo eso me dice algo en el texto escrito. Entonces, es diferente de la expresión oral. Los aspectos fundamentales, muchachos, cuando analizamos un texto, es que debemos saber sacar la información del texto. Hacer una lectura, como les decía yo, primero una lectura rápida. Posterior a ello, una lectura crítica que me permite entrar en el texto, analizar, incluso identificar las ideas principales de las ideas secundarias. Es por eso que a veces algunos profesores, a ustedes cuando estaban en el colegio, me imagino, o también en la universidad, les dicen, de tal texto, saque la idea principal. Usted tiene que leer y poner atención para ver cuál mismo es la idea principal, porque muchas veces hay ideas medio parecidas y dice, ¿cuál será la principal? Es esta, para mí es esta. Y si usted defiende bien y explica bien, esa es la frase principal, esa es la idea principal. Entonces, hay ocasiones en que hay muchas ideas secundarias y hay ocasiones en que hay una idea principal y una o dos ideas secundarias, no hay más. Lo otro es contexto, lo otro es sumar para hacer texto, ¿no? Procesar la información obtenida de las diferentes fuentes también es importante. Cuando nosotros hacemos un trabajo, ustedes hacen una investigación, una consulta, ustedes han revisado varios textos, han entrado en internet, han buscado libros en físico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Informarse bien, saber cuál es la información válida que verdaderamente vale la pena poner en un trabajo y seleccionar la información que más se ajuste a sus intereses, que más se ajuste al objetivo de su trabajo, de su investigación, de su interés de escribir. Desarrollar una idea central. Cuando vamos a escribir, siempre vamos a tener un tema, un objetivo, algo sobre lo que yo quiero escribir. Por ejemplo, yo les digo, muchachos, vamos a escribir sobre sus aspiraciones con la carrera de comunicación. Y entonces, todo lo que usted escriba va a girar alrededor de cuál es mi objetivo, por qué yo quiero ser comunicador, qué me dice a mí la comunicación, por qué es tan importante para mí la comunicación. Y en base a eso gira lo que usted va a escribir y en base a eso va a nacer su idea principal en un texto. Desarrollar
y fundamentar un argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una idea que yo defiendo en mi texto. Es la idea principal, la que guía toda mi redacción. Y yo tengo que argumentar, que es decir, mostrar con ideas que esa es la filosofía, esa es la tendencia, ese es mi criterio, ese es mi objetivo. Entonces, siempre ahí aparecen entonces las frases o las ideas secundarias que me van a ayudar a sostener la idea principal. Siempre que escribimos también, muchachos, comenzamos en abierto, ¿no? La temática, pero cuando nosotros vamos cerrando el escrito, vamos buscando llegar a la conclusión, a dejar algo claro. Los enganches que existen en los textos escritos siempre vienen al inicio, cuando comienzo un texto, porque comienzo a leer y debe haber algo que me interese, en el centro del texto y al final. El cierre de los textos siempre son importantes porque ahí es como que me deja a mí como lector, me dejan las ideas que yo quiero que queden en el lector. Que si yo como escritor quiero que este hombre que leyó este texto mío se acuerde de lo que está aquí al inicio, que es lo que enfoco, el centro de atención, la idea central, y quiero que quede quiero que quede también una idea final, alguna conclusión, alguna idea en el lector. Es importante también, muchachos, cuando nosotros hacemos una lectura crítica, tener una capacidad reflexiva, capacidad de interpretación. Leer con atención, leer pensando, leer buscando entender las cosas. Y muchas veces nos pasa que no sabemos una palabra. Por ejemplo, estoy leyendo algo y ahí me aparece una palabra que no sé. ¿Qué hace mucha gente? Sigue leyendo sin entender la palabra. Entonces, eso no es aconsejable. Cuando nosotros analizamos un texto, ¿qué debemos hacer? Si no entiendo a dónde voy, si no entiendo una palabra, ¿qué hago yo? ¿Qué piensa que hay que hacer? Busco el significado de esa palabra para poderlo entender. Claro, ¿Qué es lo que dice? correcto, correcto, Luigi. Y para eso, ¿qué hacíamos antes? Íbamos al diccionario. Pero ahora ustedes, ¿qué hacen? Cogen el celular, tin, 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 tal palabra, significado. Entonces, si yo entiendo el significado de esa palabra que está en un texto y yo ya entendí, voy a seguir mi lectura. Pero si no entiendo y ni me preocupo ni veo, va a quedarme ese vacío, no voy a entender bien. Entonces es importante que nosotros como lectores tengamos esa capacidad de decir, bueno, estoy analizando, tal cosa no entiendo, busco el concepto y voy. Yo cuando estudié en la universidad, hace un montón de años atrás, yo recuerdo que un profesor mío decía, cuando estés leyendo, Rosa, coge un lápiz de papel y vas leyendo y algo que no entiendes, así, abre aquí, algo que no entiendes, escríbelo aquí con el lápiz de papel. Escribe la palabra que no entendiste. Busca en el diccionario y en el mismo libro escribe el concepto. De tal manera que cuando estás leyendo, ya sabes el concepto de esa palabra que no sabías. Y así, cuando yo leía algunos libros que me mandaban los profes, yo iba abriendo mi libro y en cada página encontraba una palabra, otra palabra, y esas palabras, después, ¿qué pasó? Ya eran parte de mi bagaje, parte de mi vocabulario, parte de mi léxico. Y yo cuando encontraba esa palabra en otro libro, en otra historia, ya no era extraña para mí esa palabra y era parte de mi bagaje, de mi maleta de información. Entonces es importante también tener la capacidad crítica para hacer una lectura reflexiva, entrar en la lectura, entender lo que no entiendo, consultar y sumar conocimientos. Es importante también mantener un orden lógico en cuando escribimos. Y el orden lógico se da, lo que más recomienda a las personas cuando escribimos es ir de lo más general a lo más particular. A esto se le llama la técnica de la pirámide invertida. Quiere decir, una pirámide normalmente es así, ¿no? Pero la pirámide invertida sería así. Quiere decir, ir de lo más amplio a lo más específico. Esto me va a permitir tener un conocimiento general de un tema, de una idea y llegar a lo que yo quiero explorar más puntualmente, algún tema específico que yo pretendo analizar.
Cuando escribimos también es importante usar citas. Muchas veces en los libros, en los textos, usted encuentra, según tal autor, porque tal autor dijo, porque este otro dijo. Es importante. Y es importante citar autores. ¿Por qué? Cuando yo cito autores o cito otras personas, estoy demostrando que hay más gente preocupada con ese tema y que ya han dicho muchas cosas. Por tanto, yo no estoy descubriendo el agua tibia, sino que ya se sabe esto, se sabe esto, se sabe esto, y yo digo esto. La novedad la pongo yo en tal cosa que yo estoy creando, que yo estoy pensando, que yo estoy escribiendo. Entonces, siempre, muchachos, usar las referencias, incluso esto es importante, ¿saben por qué? A nivel hasta legal. Si nosotros usamos citas de otras personas, de otros escritores, de otra gente que ha escrito, que ha hecho alguna investigación, un estudio, y no ponemos que esa persona escribió, nos estamos robando esa información. Y a eso se le llama, ¿cómo se llama? Cuando me cojo, plagio. Y por plagio hay cuantas cosas que puede pasar, ¿no? Podemos tener problemas. Entonces, es importante citar. Eso no le resta valor a su trabajo, no le resta valor a su investigación, no le resta valor a su creación. Eso más bien le suma. Tal dijo, tal dijo, tal dijo, tal dijo, y yo digo tal cosa. Tal analizó esto, el otro llegó a esta conclusión, yo llego a esta conclusión. Entonces, cuando escribimos, eso nos nutre. No tenemos que ver como un elemento que nos quita valor, sino como un elemento que nos suma valor. Cuando nosotros analizamos la organización de las ideas en un texto, sabemos que vamos a escribir con qué, con palabras. Y que las palabras son categorías gramaticales. Tenemos los sustantivos, que ustedes ya revisaron, los sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones, interjecciones, etcétera. Tenemos los complementos. Todo, siempre que utilicemos todo este tipo de palabras, todo este tipo de conceptos, muchachos, ¿qué es lo más importante? Esto que está en el último cuadrito. La unidad de conceptos. No puede ser que hagamos un texto a la fuerza metiendo como quiera una y otra cosa, que después usted dice, yo leo esto, no entiendo nada. Tiene que haber cohesión, tiene que haber sentido, tiene que haber lógica, tiene que haber claridad. Cuando yo cojo un texto y lo leo con facilidad, quiere decir que entendí, que comprendí, que hay un mensaje y que yo estoy conociendo ese texto y lo estoy acompañando de una forma organizada. Por eso es tan importante cuando se escribe, muchachos, siempre hacer una revisión al final y corregir cuando haya que corregir algo. Retirar, muchas veces nosotros escribimos y después decimos, esto no vale, le saco nomás esto, no, esto no me suma nada. Esto sí voy a poner tal cosa, voy a aumentar tal cosa. Entonces, es como que estamos armando un muñeco y vamos colocando las ideas. Y al escribir, vamos nosotros identificando aquello que sí suma para el objetivo de mi texto, de mi tema, y aquello que está de más y que no me sirve ni como ejemplo. Entonces, lo retiro y queda la esencia. Es por eso que todo escritor, toda persona que escribe, sea un trabajo académico, un trabajo científico, sea un trabajo de gusto que usted lo quiere hacer, que esté escribiendo por desestresarse, por creación literaria, por gusto, siempre tiene que haber la revisión de lo que yo he hecho. Y les voy a decir algo, hay escritores que dicen, cuando yo reviso mi trabajo inmediatamente de que yo lo escribo, encuentro unas fallas. Pero si yo dejo, por ejemplo, una semana sin tocar el trabajo, después de una semana cojo y lo leo, es como que me encuentro, es lo mismo que yo escribí, pero es como que es una novedad, como cosa, no, y ahora lo veo de una forma diferente. Y hay escritores que dicen es bueno dejar el texto, entre comillas, que duerma una semana, 2 semanas y después lo vuelvo a leer y haré una mejor corrección que aquella que yo hiciera inmediatamente. Porque inmediatamente todo está fresco, estoy revisando, corrijo ya. Pero si ese mismo texto lo voy a coger después de unos 15 días, yo puedo decir, yo escribí esto, yo no me acuerdo haber escrito esto. O esto no, esto no, esto sí, esto no, y aparecen nuevas cosas. Es por eso que los libros que escriben los grandes escritores no nace un día ni 2 días. Ahí Isabel Allende, escritora chilena, dijo hace poco que hay un libro en el que está hace 3 años escribiendo. Y cada vez que escribe,
vuelve atrás y borra y cambia. Y ella escribe precioso, tiene unas obras muy lindas, pero hay una que dice que ya lleva 3 años y no la termina, porque cada vez que coge el libro piensa que lo que ya está escrito, ¿no? Piensa que hay algo nuevo que poner y hay muchas cosas que retirar. Entonces es una constante creación, es un constante ir y venir de ideas. Y hay otros que escriben de una sola, ¿no? Por ejemplo, miren nuestra gente aquí en Guaranda, hacen las famosas coplas del carnaval y es en ese momento que les nace. En la costa, ustedes han oído los famosos amorfinos, que son unos versos populares que nacen de la inspiración y de la tradición oral. Quiere decir, la gente se inspira y comienza y hacen contrapunteo. Las mujeres hablando de los hombres de las mujeres, y es como una guerra, entre comillas, ¿no? Artística, cultural, tradicional, en la que la mujer dice una cosa, el hombre dice otra cosa, ¿eh? Y les van haciendo ese momento. Entonces, miren, por ejemplo, ahí hay la espontaneidad, hay la creatividad, hay la tradición, hay la cultura y también, lógicamente, la inteligencia de estas personas, ¿no? Para de un momento al otro poder ir creando todo eso. Esos amorfinos de esas coplas del Carnaval de Guaranda ya no son solo hablados, ya están en el papel. Y en el papel, en la escritura, vemos cómo ya se formula de una manera diferente, ya queda como algo patrimonial, ya deja de ser un simple texto y pasa a ser un texto patrimonio que guarda cultura, que guarda historia, que guarda los momentos de una sociedad, de un pueblo. Entonces llegamos a lo que es la redacción. Y la redacción, ¿qué es? Expresar ideas, manifestar pensamientos. La redacción también presenta información clara, coherente, efectiva, quiere decir que llega al objetivo mío, que es comunicar. Y lógicamente una persona que redacta, muchachos, tiene que tener habilidad para juntar las palabras y que salga un texto lógico, organizar las frases y transmitir, escribir un texto claro, coherente, lógico, con sentido. La redacción es un proceso porque no se da de un rato al otro. Ahí ustedes pueden ver a alguien en una computadora escribiendo y miren aquí papeles y papeles aquí al lado. Porque muchas veces, ustedes no sé si han visto, hay películas que hablan de escritores y cuando va la imagen en la película, va la cámara al basurero, el basurero tiene un montón de papeles, 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 porque esto no me gusta, esto no quiero. Antes era así, se escribía solo en papel, ahora es aquí en la computadora, y en la computadora usted borra y guarda, y por eso yo, por ejemplo, cuando escribo algo, tengo 2 o 3 de lo mismo que estoy escribiendo, tengo 3 documentos abiertos. Entonces, el uno le pongo A, el otro le pongo B, el otro le pongo C. Y escribo y digo, no me gusta esto y esto. Y al final después junto todo y me va a salir uno solo, pero he estado pensando en uno y en otro y en otro. Eso es cuando no es trabajo científico, eso es cuando es trabajo creativo. Cuando, por ejemplo, Marco dice, yo voy a escribir sobre la persuasión en la comunicación. ¿Cómo podemos persuadir? ¿Cómo podemos llegar al público? ¿Qué tiene este público del Ecuador del año 2024 que no tenía el público del año, qué sé yo, 2000? Mucha cosa ha cambiado, los gustos han cambiado, las ondas de modas han cambiado. Por eso es que ahora hay música que está en moda que hace unos 20 años no estaba, ¿no? Que arrastra gente. Entonces, ¿cómo conquistar? ¿Cómo llego? ¿Cómo utilizo la comunicación para ganarme público? ¿No? Que es lo que hacen, por ejemplo, los youtubers. Los youtubers, ¿qué hacen? Piensan, ¿cómo voy a llegar a la gente? ¿Qué es lo que le gusta? Porque no, si ponen cosas que no le gusta, a nadie les va a ver. Entonces tienen que aprovechar que esté en moda, que esté en la onda, qué le gusta y a qué público voy dirigido, que esa es la otra cosa, muchachos. La redacción puede ser una redacción abierta para un público cualquiera, una temática así, pero puede haber temáticas específicas, temáticas que yo voy a explotar y que voy a buscar un público, va direccionado a un tipo de público que es el que me va a leer. No tenemos, lamentablemente ahora la gente, como siempre digo, lee menos y por tanto esta comunicación entre escritor y lector
se hace un poquito más complicada. Aquí tenemos los aspectos fundamentales para una redacción, muchachos. Claridad, coherencia, concisión, correctitud gramatical y ortográfica, quiere decir las reglas, adaptación al público objetivo. Esto para mí es fundamental y siempre digo que es fundamental esto. La claridad, ¿por qué, muchachos? El lenguaje tiene que ser claro, tiene que ser comprensible, tiene que llegar al lector. La coherencia, tiene que haber lógica, tiene que una idea juntarse con la otra en la redacción. No puede ser que aquí dice una cosa, ¿cómo así? ¿Esto por qué salió? No, tiene que haber de tal manera que yo cuando leo, todo es armónico. Toda la información va pasando y la lectura se hace agradable incluso. La concisión, saber utilizar las palabras correctas, las frases precisas, el lenguaje directo para poder llegar al lector. Porque cuando más le confundo en un texto, más se demora en leer, más se cansa y se corta entonces la relación escritor-lector. La correctitud gramatical y ortográfica, aunque parezca mentira, muchachos, la ortografía sí importa. Sí es importante escribir bien, cumplir con las reglas ortográficas, con que exista una coordinación entre las frases, que exista sentido, que haya esa relación. Porque cuando hablamos de una redacción, hablamos como de un tejido de palabras. Y para que el tejido se vea bonito, tiene que haber esa organización. Y el público al que voy a escribir. Es importante tener en cuenta el público al que va dirigido el texto y ajustar el tono, el estilo y el nivel de complejidad del lenguaje que quiero pasar. Si yo voy a escribir para una comunidad universitaria, el lenguaje puede ser más complejo porque hay un nivel determinado de educación, de conocimiento. Pero si yo voy a escribir para el pueblo, para la generalidad de la gente, tengo que utilizar un lenguaje mucho más sencillo, mucho más abierto. Por ejemplo, los periódicos. Los periódicos, que ahora casi ya ni se venden, pero todavía hay, tienen que utilizar un lenguaje que llegue a todo el mundo. No vulgar, atención, no es lo mismo vulgar que popular. Popular para llegar al pueblo. El vulgar ya no es que llega al pueblo, ya utiliza una serie de elementos que muchas veces incluso no son ni estéticos ni agradables a la lectura. Pero, por ejemplo, un periódico si utiliza un lenguaje muy inaccesible, muy distante, la gente no entiende y dice, no leo, ¿no? El lenguaje tiene que ser lo más popular. Por ejemplo, miren, yo pienso, por ejemplo, este periódico que se vende bárbaramente en el Ecuador, el Extra. Es un periódico, es un medio de comunicación, y les diré que se vende más que cualquier otro periódico. Y utiliza en ocasiones lenguaje vulgar, expresiones terribles, pero la gente compra, ¿no? ¿Y quién compra? El pueblo. Y lamentablemente hay un morbo, en el pueblo hay un morbo por los accidentes, por la sangre, por las muertes. Matan a alguien y en vez de correr a ver a la policía, ¿qué hace la gente? Toma fotos. Toma foto, el celular. Están matando, le están cortando la cabeza. El celular. Cuando no había celular, la gente gritaba, la gente corría, la gente llamaba a la policía, pedía socorro, cogía un palo, le daba en la cabeza al que estaba asaltando. Ahora no, voy a grabar. Entonces hay un morbo, hay un gusto, lamentablemente en la sociedad actual, por la violencia, por las cosas extrañas así, que, que hace que determinado tipo de medios de comunicación lleguen más fácilmente a la mayoría de la población que vive en ese morbo del gusto por estas temáticas, ¿no? Ustedes ponen un periódico, El Comercio, El Universo y El Extra, y vuela El Extra y queda ahí los otros periódicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Y lamentablemente eso ha hecho con que se vayan a la quiebra algunos medios de comunicación que antes eran los famosos. Aquí en Guaranda, hace unos años atrás, cuando ustedes no nacían todavía, la gente compraba las revistas Vistazo, compraba el periódico El Comercio,
El Universo. Y ya en este momento ya no se vende esos periódicos. Ya no se vende. Y se vende el Extra.